es decir, por la GFSI. Tenemos que diferenciar claramente que existen dos motivos principales diferentes que debemos relacionarlos a cualquier incidente que tengamos en nuestra industria, planta o rubro, ¿no? Los que pueden ser motivados, por ejemplo, de forma económica, donde la intención va a ser ganar dinero haciendo fraude alimentario, o la adulteración intencional, que concierne a la parte de defensa alimentaria, todo esto con la parte de intención, ¿no? Intención que se le hace a estos alimentos de poder adulterarlos. Pero también tenemos la otra parte basada en la adulteración no intencional, en este caso accidental, no voluntaria, que puede venir con aspectos derivados a calidad alimentaria o inocuidad alimentaria, en los cuales vamos a tener que estudiar enfermedades, las ETAs, por ejemplo, para poder evidenciar que hay presencia de ese tipo de daño, ¿no? Hay bastante normativa y vamos a estar verificando algunas de estas a medida que vayamos a transcurrir. Por ejemplo, BRC, IFS, SQF, FS, SC 22000, Primus GFS, entre otros, son normativas que exigen el tema de control al tema de defensa alimentaria. ¿En qué consiste defensa alimentaria? Prácticamente en una matriz de tres posibles incidentes que podemos llegar a tropezar en la industria de alimentos, ¿no? Los derivados por HACCP, es decir, los derivados por falta de puntos críticos de control correspondiente a inocuidad alimentaria. Esto obviamente es un tipo de adulteración no intencional, ¿no? Aquí la intención obviamente ha sido accidental, en este caso por falta de precaución o prevención ante un incidente. El HACCP, cualquier incidente es en este caso accidental y se le puede llegar a demostrar en base científica, ¿no? De cuál ha sido el suceso y la causa que ha llegado a ocurrir. También tenemos las causas intencionales, que son dos principalmente: food defense, en este caso defensa alimentaria, donde nosotros vamos a tener que analizar los posibles riesgos que podamos llegar a tener conforme a las amenazas a la industria como tal, y food fraud, ¿no? Fraude alimentario. En este caso, fraude alimentario por vulnerabilidad al alimento que vaya a ocurrir. El primer caso, la TACCP, es por falta de prevención, donde ha existido adulteración intencional, motivada de forma ideológica, ¿no? Ha habido una persona que ha tenido que pensar en cómo realizar algún tipo de daño y optó por esa opción. En el tercer caso, la BACCP, por ejemplo, por falta de prevención en cuanto a adulteración intencional. Esto generalmente ha sido motivado de forma económica, ¿no? El fin ha sido llegar a obtener ganancias de algún tipo para poder tener este tipo de ventaja ante el mercado. Entonces son esos tres casos que debemos llegar a reconocer cuando nosotros nos encontremos en algún caso de adulteración de alimentos. Y vamos a estar estudiando estos casos y qué es lo que podríamos nosotros llegar a realizar. Debemos implementar este tipo de paraguas. ¿En qué consiste este paraguas? El implementar medidas de control preventivos en nuestra industria, basados en los riesgos para aspectos de inocuidad. Todos van a tener que tener alguna medida de control, la cual va a tener que ser verificada de forma frecuente. No son directamente aplicables para controlar fraude alimentario. Es decir, uno por necesidad puede llegar a adulterar un alimento, ¿no? En este caso, eso ya no se puede llegar a prevenir de forma directa, ¿no? Tampoco se puede predecir, puesto que puede ocurrir cualquier momento, ¿no? Viene alguna persona con malas intenciones y puede adulterar un alimento.
La ocurrencia de fraude ya que depende de actos intencionales de perpetradores individuales. Es decir, somos millones de personas, ¿no? Siempre puede existir alguna persona con mala intención que vaya a realizar alguna adulteración. Se encuentra diseñado para evadir la detección y es de naturaleza determinada. Por todas estas razones, el término para el BACCP, vulnerabilidad, eh, es una similitud al término riesgo o probabilidad. Por eso se llega a utilizar ese término de vulnerabilidad. Respecto al TACCP, recuerden que es intencional, se centra en una amenaza para los alimentos por actores externos, ¿no? Estos pueden llegar a ser, por ejemplo, contaminación maliciosa del producto alimenticio. Si yo le vierto, por ejemplo, plaguicidas prohibidos de forma intencional, entonces ya estoy haciendo un incidente relacionado con TACCP, ¿no? Al fin va a ser dañar obviamente a la población. O sabotaje de la cadena de suministro puede llegar a ocurrir, por ejemplo, o usar alimentos o bebidas con fines terroristas o delictivos, como ocurrió, ¿no? Rellenaban lo que son manzanas, piñas o otro tipo de frutas para transportar lo que son sustancias controladas, en este caso droga, ¿no? Adulteración por motivos económicos, por ejemplo, si yo quiero obtener mayor ventaja económica vendiendo un fruto, una manzana exótica, ¿no? Diciendo que es una manzana africana, puedo realizar este tipo de pintura, ¿no? Y cobrar más, un monto más elevado, obviamente, por ese acto de engaño, ¿no? El fin, obtener mayor ganancia económica. También por actos de extorsión, espionaje, falsificación o ciberdelincuencia que puede llegar a ocurrir. Todo eso contempla TACCP. ¿Qué contempla BACCP? En este caso todo lo concerniente a vulnerabilidad. También debido al tema de acción intencional, ¿no? Es el proceso de gestión para defender la cadena de suministro de alimentos de vulnerabilidades debidas a fraude alimentario. O cambiar el enfoque de riesgo de la vulnerabilidad y se basa en la teoría criminológica de actividad rutinaria. Una persona va a tratar de realizar esto de forma diaria, ¿no? Como fin para poder ejecutar tal acción. ¿Qué es el fraude alimentario según normativa del GFCI? Es un término colectivo que abarca varios aspectos. 8 generalmente abarca la sustitución de un alimento o algún componente del alimento, una adición o tergiversación deliberada o intencional de alimentos. Si yo le voy a colocar algo que no estoy declarando en la etiqueta, por ejemplo, para otros fines. También comprende ingredientes alimentarios o envases de alimentos, el etiquetado, información del producto, declaración falsa o engañosa. Es por eso que hay normativa para diseño de etiquetas, ¿no? Que lo vamos a llegar a ver en el módulo 1, el cual hace referencia a qué parámetros debería llegar a cumplir dicha etiqueta y seguida por nuestros diseñadores gráficos. Todo eso para obtener una ganancia económica, ¿no? El móvil es económico que podría afectar a la salud de un cliente. Algunos términos que nos dice, por ejemplo, la normativa BRC en su versión 9. Fraude alimentario es la sustitución, dilución o añadidura fraudulenta o intencionada a un producto o materia prima. O declaración fraudulenta de producto, ¿no? O la materia prima con el objetivo de obtener beneficio económico, incrementando el valor aparente del producto y reduciendo su costo de producción. Si yo voy a falsificar, por ejemplo, una cerveza de elevado costo por una
cerveza de más bajo costo, ¿no? FSSC 22000 lo denomina. Es una denominación colectiva que engloba la sustitución, alteración, presentación engañosa y adición de sustancias a los alimentos, piensos y a los empaques para alimentos, piensos, más al etiquetado y a la información del producto, o las declaraciones falsas o falaces acerca de un producto hechas con el fin de obtener, una vez más, beneficio económico, ¿no? Obtener ganancias adicionales por su venta y comercialización, y que pueden tener consecuencias en la salud de los consumidores. Tenemos más normas por tomar en cuenta. IFC, por ejemplo, lo señala como un acto deliberado e intencional de sustitución, falsificado, adición, malinterpretación de los alimentos, materia prima o envase alimentario, etiquetado de información del producto o declaración falsa o confusa hecha sobre un producto que esté en el mercado para obtener, una vez más, beneficio económico. Aplicable también a procesos subcontratados, nos dice IFS. One World, One Standard, un mundo, un estándar. La normativa de la SQF de igual forma lo define como un término utilizado para abarcar la sustitución deliberada, intencional, adición, alteración o falsificación de alimentos, ingredientes de alimentos o envases de alimentos, o declaraciones falsas o engañosas hechas sobre un producto para obtener, una vez más, el fin es económico, ¿no? Tenemos más normas. Observen a Jump. Jump Brands nos dice, por ejemplo, es un término utilizado para sustitución, adición, adulteración o distorsión deliberada o intencional de alimentos, productos alimenticios, declaraciones de empaques, ingredientes, pero que sean falsas o engañosas, hechas sobre algún producto con fin económico. Por ejemplo, si yo voy a adulterar, voy a manipular, puedo robar, desviar o hacer simulación a un producto, estaría adulterándolo. Por ende, estoy recurriendo a un fraude alimentario. O USP, ¿no? Esta normativa de la farmacopea también señala que es una adición fraudulenta de sustancias no auténticas, es decir, que no son reales, ¿no? Yo te puedo vender un jugo con algún tipo de ácido y decir que es jugo natural, ¿no? Estaría haciendo fraude alimentario. O las de emoción o reemplazo de sustancias auténticas sin el conocimiento del comprador. Ahora, si es que nosotros lo declaramos en la etiqueta, pues obviamente no estamos recurriendo a esta falta, con el objetivo de obtener una ganancia económica por parte del proveedor. Recuerden, fraude alimentario del término EMA, ¿no? Existe una motivación económica para realizar esa adulteración del alimento. Las categorías, en este caso, pueden ser una violación intencional a las buenas prácticas de manufactura, por ejemplo, cuando los sulfitos en alimentos se introducen para ocultar un deterioro, ¿no? Es por eso que los sulfitos son prohibidos y controlados. O el proceso de ocultamiento, ¿no? Esconder, por ejemplo, ocultar un daño o contaminación que ya ha sido conocida, ¿no? Ejemplo, salmonella en maní. O mejoras no aprobadas, incrementar el valor o calidad aparente de un producto, por ejemplo, melanina añadida a la leche para incrementar un valor de proteínas, ¿no? O cuando yo voy a realizar dilución, ¿no? Reducir la cantidad de un componente original, valioso, una cerveza de alto valor, o realizar una dilución de la leche, ¿no? La puedo introducir con agua y eso estaría incurriendo en fraude alimentario. O sustitución, reemplazar un componente con otro menos valioso, ¿no? Por ejemplo,
el término contiene carne de res o contiene carne de cerdo, pero en vez de colocarle esos componentes, ya lo estarías emplazando con otro tipo de, o emplear azúcar en vez de miel, ¿no? Y que lleve el término lleva miel. Tenemos esta tablita 2 de tipos, definiciones y ejemplos de fraude alimentario. Puede observarse aquí el término de la GFCI, tipo de fraude alimentario, dilución. El proceso ha sido mezclar un ingrediente líquido de alto valor con uno más económico, barato, casi cero de costo, ¿no? Por ejemplo, uso de agua no potable en productos acuosos o aceite de oliva diluido con aceite de árbol de té potencialmente tóxico. Sucesos que ya se han dado en la historia, ¿no? El tipo general de fraude alimentario, sustancia adulterante. He realizado ese tipo de acto. A una por sustitución. El proceso de desenvasar un ingrediente que mencionábamos, aceite de girasol parcialmente sustituido con aceite de mineral o proteína hidrolizada del cuero en leche. Es una sustancia adulterante o manipulación. Otro por encubrimiento, ¿no? Cuando yo voy a ocultar una baja calidad de algún producto. Por ejemplo, pollos inyectados con hormonas para ocultar enfermedades. O colorantes para alimentos dañinos en frutas frescas para cubrir algunos defectos, ¿no? Hemos llegado a introducir una sustancia adulterante o manipulación. Otro, por ejemplo, mejora no aprobada. Un proceso de agregar algún material desconocido o no autorizado, ¿no? Imagínense uso de arena, tierra, sílice, o sea, es no autorizado, ¿no? No está comprobado que eso vaya a aportar al alimento. Y que no esté declarado a los alimenticios para mejorar sus atributos de calidad. Por ejemplo, melanina adicionada a la leche para aumentar la cantidad de proteínas o uso de aditivos no autorizados, por ejemplo, colorantes en especies, ¿no? Estamos introduciendo sustancia adulterante al alimento. También tenemos el caso de mal etiquetado o falsificación de marca, es lo más fácil que hacen, ¿no? Hace algunos años se sorprendió varias actividades en la ciudad en la que estamos, en las cuales se reemplazaba un tipo de marca muy requerido de cerveza por otro menos requerido, ¿no? Donde colocábamos falsa declaración en el empaque para obtener, obviamente, ganancia, ¿no? Cuando estamos vendiendo, por ejemplo, alimentos expirados o de procedencia no adecuada, anís estrellado japonés tóxico, por ejemplo, etiquetado como anís estrellado chino. O aceite para cocinar mal etiquetado para el reciclado. Respecto a la producción en el mercado, robo o desviación, de igual forma, eso por fuera del alcance de la herramienta de SAFE, ventas en exceso no declaradas o producto asignado para el mercado estadounidense que aparece en Corea, ¿no? Esto puede llevar un sobrecosto, robo o desviación de una mercancía que debería ir para un lugar y es desviado hacia otro. O la falsificación o el proceso de copiar la marca, el concepto de empaque o copiar la receta o el método de proceso de los productos para obtener beneficio económico. Cuando copiamos alimentos desconocidos no producidos con aceptable aseguramiento de inocuidad o falsificación de balas de chocolate, por ejemplo. SAFE, por si acaso, es una metodología de control a nivel internacional, ¿no? Respecto a adulteración de alimentos. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, por categoría los principales incidentes de fraude alimentario?
Desde 1980 contabilizados a nivel mundial, los ocurridos por sustitución y dilución oscilan a más del 65%. Distribución intencional de material potencialmente peligroso oscila al 0,70%. Encubrimiento de su origen verdadero de ese alimento 4,9%. Falsificación de alimentos 8,5%. Mal etiquetado 6,9%. Aditivos no aprobados 13,4%. Y otros incidentes 0,70%. Entonces vemos que la mayoría de tipos de fraude los realizan por sustitución y dilución. ¿Por qué se produce el fraude? Porque existe un beneficio, ¿no? Ese es el motivo principal. Una falta de castigo o sanción y un bajo riesgo de detección. Nadie nos puede. Es por eso que esos son los principales motivos para que ocurra fraude alimentario. Productos asociados a fraude alimentario, por ejemplo, están endulzantes ahí. Un caso que se dio hace años, ¿no? La venta de lo que es un producto llamado stevia, que en realidad no era stevia, ¿no? Era edulcorante ciclamato y aspartame, por ejemplo, como endulzante, 7,4%. O algún aceite original costoso, ¿no? El de oliva, que siempre llega a tener costos elevados, 26%. Comas 1,3%, emulsificantes, productos hidrobiológicos, cereales, granos y legumbres, piensos, todo es un 9,8%, vinos, especias, licores y vinagres 3,1%, jugo de fruta concentrado y purés 3,7%, especias 16%, leche un 11,5%, carnes y productos lácteos 2,3%, sustitución y dilución 4,6%, ingredientes funcionales 1,3% y saborizantes naturales 2,9%, elevadas cantidades. También tenemos estos eventos, ¿no? Que se han dado en Estados Unidos, por ejemplo, concentrado de jugo de naranja no azucarado, adicionado con jarabe de azúcar. O el 2003, ¿no? En Chile en polvo adulterado, es decir, una sustancia picante en polvo adulterado con colorante Sudán, procedente de la India y usado como ingrediente en salsas. Una falsificación de producto, ¿no? En China en el 2008, adición de melanina de leche en polvo. Hace años se dio adición de plástico de igual forma para la obtención de cereales. En Gran Bretaña, imitaciones de vino de marcas conocidas. En Irlanda, carne de res sustituida por una carne más económica, ¿no? La carne de caballo. De igual forma, en United Kingdom, miel Manuka Premium reemplazada con mezclas de miel común. Y en China, mezcla de carne expirada y subestándar, por ejemplo, eventos que se han llegado a dar a lo largo de la historia. ¿Cuáles son los estándares de certificación que se enfocan en este tema de fraude alimentario y defensa alimentaria? FSSC 22000, por ejemplo, una normativa exigente, lo tomó en cuenta en el 2,1.4.4 de prevención de fraude alimentario y su acápite, ¿no? Evaluación de vulnerabilidad, en la cual señala la norma que la organización debe implementar un procedimiento de evaluación de vulnerabilidades, pero que esté documentado. ¿Cuál es esa documentación? Uno, esa documentación debe indicar y identificar riesgos potenciales y vulnerabilidades. Esa documentación debe desarrollar medidas de control y vulnerabilidad
Esa documentación debe servir de prioridad a vulnerabilidades potenciales frente a las identificadas. Dos, para identificar vulnerabilidades, la organización debe evaluar el grado de los productos susceptibles a fraude alimentario. Los más fáciles de falsificar, por ejemplo, ¿no? Todas las medidas de control, la organización debe también poner en marcha las medidas de control apropiadas para reducir o eliminar vulnerabilidades identificadas. Tres, por ejemplo, respecto al plan, todas las políticas, procesos y registros están incluidos en un plan de prevención de fraude alimentario. Debe respaldarse por el sistema de gestión de inocuidad para todos los productos. Y en BC nos dice que la susceptibilidad o exposición a todo tipo de fraude alimentario considerada como insuficiencia o déficit que si no se aborda podría tener consecuencias sobre la salud de nuestros consumidores. Una de las normas que nos exigen, ¿no? ¿Está? También el estándar tiene algunos criterios para su evaluación, que son la vulnerabilidad económica, por ejemplo. Si el alimento que comercializó tiene alto costo, es decir, varias decenas de dólares, o datos históricos, o detectabilidad, o acceso a materias primas o materiales de embalaje determinados en la cadena de suministro, algunos que se puedan llegar a falsificar o cambiar, o relación con el proveedor, o certificación a través de un sistema de control específico del sector independiente para fraude y autenticidad, o complejidad de la cadena de suministro, ¿no? Cuando la cadena es muy grande, pues vamos a llegar a tener complicaciones para su control. Ahí está la metodología para la evaluación de vulnerabilidad de materias primas e insumos. Tenemos la parte inicial donde debemos caracterizar nuestras vulnerabilidades. Podemos tomar en cuenta cambios impactando vulnerabilidades o sistemas en el sitio. Y con esta característica nosotros vamos a un proyecto de estrategia de mitigación de fraude alimentario, para posteriormente determinar si el proyecto de estrategia es aceptable. Si es aceptable, implementamos esa metodología. Volvemos a caracterizar, volvemos a evaluar el proyecto y podemos continuar con esa metodología. Y en caso contrario de que no cumpliera o no sería aceptable, se planteamos el proyecto de estrategia de mitigación. Paso 1, entonces, pasar a identificar los ingredientes y grupos de ingredientes en base al listado que tengo en mi formulación o receta, ¿no? Puedo seleccionarlos por categorías de ingredientes, tal vez haya alguno de especial interés, más costoso que los demás. Debo describir la categoría, el producto final que lo incluye en su formulación, el nombre del ingrediente y el código. Pueden considerarse categorías de productos siempre y cuando el riesgo sea igual y compartido. Paso número 2. Voy a hacer identificación del potencial de adulteración basado en factores que contribuyan al fraude alimentario. Voy a evaluar mi alimento, ¿no? Si tiene factores controlables o si tiene factores no controlables. Lo debo llegar a evaluar. Factores controlables que también controlo mi cadena de suministro, por ejemplo, si yo conozco las rutas por donde va, los choferes que son parte de este trameo,
Las auditorías de igual forma, mediante ellas yo puedo observar si hay cumplimiento o no. La relación con el proveedor, tal vez es confiable o me llega a fallar algunas veces, o puedo desconfiar, ¿no? Tal vez el proveedor decida hacer algún acto indebido, cosa de venderme su producto. Entonces, ¿cómo es esa relación? De mucha confianza o es un proveedor raro susceptible, ¿no? Un método de análisis, por ejemplo, y frecuencia de análisis. Factores que ya no son controlables, las consideraciones geopolíticas, ¿no? Hay países donde se tienen atentados con elevada frecuencia o se tiene algún tipo de percance en particular. África, por ejemplo, ¿no? El exceso de hambre que existe, eso ya es una consideración que no puedo controlarla. O antecedentes históricos de fraude, ¿no? Digamos que varias veces se llegó a falsificar lo que es aceite de oliva. Yo debería pensar que eso podría volver a ocurrir cualquier momento, ¿no? O anomalías económicas, eso ya son factores no controlables. Estos factores debo estudiarlos a detalle desde lo histórico, si es que existió alguna vez en la historia que se falsificó o se dañó un alimento que yo comercializo o que otras marcas la comercializan de igual forma. Debo estudiar al mercado, qué tipo de mercado es, muy exigente, un mercado conformista. Debo evaluar también la producción y origen, es decir, puedo sospechar si viene de Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Puedo sospechar de que tal vez podría estar no tan bien. Características del ingrediente, de igual forma, ¿no? Debo caracterizar qué ingredientes sí van a ser parte del alimento y si podrían llegar a sufrir algún tipo de adulteración. La cadena de suministro que yo debo seguir. Acuerdos de igual forma interempresas o con clientes. Gestión de proveedores y adulterantes, ¿no? Respecto al historial, por ejemplo, debo estudiar incidentes históricos o preocupaciones que lleguen a salir. Respecto al mercado, debo verificar el tamaño de mercado, precio, fluctuación del precio, ¿no? ¿Qué tanto llega a cambiar el precio de ese insumo en el mercado? Últimamente papas, ¿no? Las papas llegaron a subir y cambiaron de precio, obviamente. De la producción y origen, verificar orígenes geográficos de qué país o región está llegando a llegar o a provenir. Es un producto africano igual a un producto asiático, igual a un producto europeo, ¿no? Ambos son distintos. Y la estacionalidad. De igual forma, característica del ingrediente, propiedades y declaraciones específicas del ingrediente, ¿no? Si le estoy añadiendo algún tipo de vitamina, algún tipo de eh, insumo, en este caso con una propiedad. La importancia nutricional también, la forma de comercialización del ingrediente o empaque, y entre la cadena de suministro está el número de proveedores, si es que tengo los suficientes para poder cambiar de proveedor, ¿no? También tenemos a los tipos de proveedores, clasificados como clase A, por ejemplo, clase B o clase C, ¿no? Proveedores que jamás fallan, por ejemplo, o que tal vez podrían llegar a fallar o que ya fallaron, ¿no? Respecto a la complejidad de la cadena de suministro, lo propio, ¿no? ¿Qué tan difícil es realizar la adquisición de ese tipo de proveedor?
De la viabilidad de acceso al ingrediente de igual forma, ¿no? Si es que cualquier persona puede llegar a acceder a este ingrediente o si está custodiado, debo evaluar eso. Puedo hacer también inspección de ingredientes, ¿no? Si es que están en su forma o envase habitual o si es que tienen algún tipo de adulteración. De igual forma del análisis de autenticidad de rutina, existen algunas formas ya para poder autentificar cuando un producto está elaborado de forma genuina y original, ¿no? Como son los códigos QR, la frecuencia de análisis de autenticidad de igual forma y la viabilidad de detección. De los acuerdos contractuales, debo verificar, ¿no? Cómo está mi contrato de compra y qué alertas llega a tener sobre si es que existiese alguna modificación de proceso o formulación. Los contratos de compra respecto a la alerta de incidentes de autenticidad, ¿no? Si es que hace alusión a eso, o tal vez no lo hace. Auditorías de la cadena de suministro, auditorías relevantes al proveedor que podemos ejecutarlas o tercerizarlas, o si es que tiene su sistema de gestión documentado, ¿no? Y certificado, pues voy a confiar más en ese tipo de proveedor. Y la disponibilidad de adulterantes, ¿no? Tengo previsto poblaciones vulnerables a mi producto, el cual pueda llegar a causar daño o consumo focalizado, ¿no? O entre otros la posición de acuerdo a la normativa o microingredientes que pueden llegar a afectar la calidad. Del historial se tiene, por ejemplo, a la leche adición de agua, adición de formaldehído. En la India se tiene 80% de muestras diluidas y en Brasil 44% de muestras con adición de formaldehído, ¿no? Que es una metodología para la industria láctea. Entonces siempre se ha incluido en esa falta, ¿no? O chile en polvo que mencionábamos, cuando se ha hecho la falsificación de el chile picante por otro tipo de insumo, ¿no? Tenemos respecto al paso 3 la evaluación del nivel de riesgo y esto se lo hace bajo este tipo de matriz, por ejemplo de la USP, ¿no? Factores que pueden incidir versus contribución a la vulnerabilidad. Cadena de suministro, por ejemplo, es bajo para empresas integradas verticalmente. Puede ser medio bajo para proveedor integrado verticalmente. Puede ser medio para proveedor de manufactura. Puede ser medio alto si el proveedor anterior de manufactura o alto si es que el mercado es abierto. Estrategia de auditoría puede ser robusta, incito y medidas antifraude. Si es que tengo eso, pues vamos a tener baja vulnerabilidad. O en el caso del medio, ¿no? Cuando la auditoría no es robusta, es in situ y solo hay algunas medidas antifraude limitadas. O la vulnerabilidad puede ser alto, ¿no? Si es que en mi auditoría no se aplica auditoría in situ, sino solo la virtual, por ejemplo. Entonces ya caería en esa categoría de vulnerabilidad alta, ¿no? La relación con el proveedor puede ser baja la vulnerabilidad cuando el proveedor es confiable con compras previas de ingrediente. O puede ser altamente vulnerable cuando el proveedor informa y sin relación comercial previa con mi organización, entonces no tengo un acuerdo contractual, ¿no? El riesgo puede ser de vulnerabilidad alto. Respecto al historial del proveedor, no puede ser bajo si es que no se conocen incidentes de ese proveedor
o puede ser alto cuando existe evidencia contundente de preocupaciones de calidad, inocuidad y control alimentario. Tenemos más, ¿no? Ahí está para susceptibilidad de métodos es bajo si es que hay suficientes para caracterizar ingrediente y detectar cualquier adulterante. Y es alto cuando existe limitada o no caracterización de ingredientes y algunos adulterantes conocidos son detectados. Se puede ocurrir, ¿no? Sobre todo en productos en los que se vaya a incorporar ese tipo de ingredientes. Entonces se evalúa el grado de vulnerabilidad o según frecuencia de análisis, ¿no? Puede ser baja si es que vamos a llegar a tener intensivo de cada lote por el comprador, muestreo intensivo o no se ejecuta análisis, ¿no? No se tiene COA, certificado de análisis no presentado o no es específico para el lote. En ese caso se tiene alto riesgo, ¿no? También tenemos los motivados en base a fines, en este caso históricos, donde no se cuenta con reportes o pocos reportes conocidos con la validez dudosa. Puede ser también alto, ¿no? Cuando existe alto a moderado número de reportes, algunos con alto nivel de validez y evidencia de incidentes. Y anomalías económicas, ¿no? Bajo si es que es nada inusual o alto si es que hay casos comunes y de amplio alcance que han llegado a afectar a industrias similares a la mía. Esta es la mitigación del fraude, los criterios a la vulnerabilidad y los resultados que se han llegado a encontrarnos respecto al aspecto historial de fraude, por ejemplo, o anomalía económica, se ha evidenciado que es alto. Yo debo llegar a evaluar este tipo de resultados e interpretarlo, ¿no? Está respecto a la evaluación del nivel de riesgo y una guía de mitigación del fraude. Tengo el tipo de posible impacto, ¿no? Puede ser económico y alimentario. La evaluación del impacto se la hace observando el grado alimentario seguro. El impacto no es significativo si es que viene en muy poca proporción, por ejemplo, tal vez no pueda afectarme. Entonces el impacto es bajo. Pero puede ser también el impacto alto si es que es un no alimento o no es de grado alimentario y hay riesgos conocidos, por ejemplo, melanina en la leche, ¿no? Y eso quiere decir empresa en riesgo. La pueden llegar a suspender, a la vez multar o sancionar de alguna forma. Evaluamos entonces ese resultado 1, ¿no? Y voy a plantearme, en base al resultado 2, alguna medida de control. Si es que, por ejemplo, es bajo económicamente y es bajo en cuanto a vulnerabilidad, puedo plantear nuevos controles opcionales. O si es que es bajo económicamente y alto en cuanto a vulnerabilidad, nuevos controles que deberían sí o sí ser considerados. O respecto al impacto, ¿no? Cuando hay bajo impacto en la salud pública, respecto al resultado final que se ha dado, entonces es grado medio, ¿no? 6 o 4 diré. Moderado en salud pública o alto económicamente, hay que llegar a evaluar también. Y alto en salud pública versus alto en vulnerabilidad es un producto peligroso, ¿no? Se requieren urgentes nuevos controles altamente recomendados. Entonces yo veo dónde en la matriz me encuentro, ¿no?
Puede estar en el 2B, 2C, todas son de alto riesgo, ¿no? Mientras que los demás van a ser también categorizados. Pasemos a ver algún estándar, el de la IFS, por ejemplo, respecto a las directrices para la implementación del tema de fraude alimentario. ¿Qué nos dice este tipo de norma? Nos dice que debemos evaluar riesgos. Para eso primeramente vamos a tener que identificarlos, saber dónde pueden existir algunos riesgos para mi producto. Procedemos a evaluar los riesgos, planificar en la gestión de riesgos, lo incorporamos, implementamos y monitoreamos el control y hacemos una revisión y desarrollo del producto. Y con eso estaríamos diseñando al producto, ¿no? Tal vez colocarle más, un empaque más resistente, algún tipo de visibilización a simple vista que nos llegue a decir si es que es un alimento falsificado o no. Identifico entonces, evalúo el nivel de riesgo, la necesidad de control. Voy a usar esos resultados que he evaluado para elaborar mi plan de mitigación de fraude de producto. Voy a implementar medidas y voy a evaluar nuevamente ante el fraude alimentario, ¿no? Tenemos este tipo de normativa que lo solicita en el requisito 4.2.1.1, punto 2 y punto 3, ¿no? Donde dice se realizará un análisis de vulnerabilidad documentado sobre las materias primas, ingredientes, envases y proceso. Me está obligando IFS, ¿no? A cumplir estas cláusulas si es que queremos certificarnos. De igual forma, el punto 2 dice se desarrollará e implementará un plan de medidas preventivas de mitigación que sea documentado para fácil control y monitoreo, ¿no? Y el punto 3, en el caso de que se incrementen los riesgos, el análisis de vulnerabilidad siempre hay que revisarlo y actualizarlo. Puede que ayer mi alimento o mi producto no haya llegado a tener riesgo, ¿no? Pero por X o Z motivo al día de hoy cambiaron condiciones y ya tiene algún grado de riesgo. El 4.1, por ejemplo, establecimiento del equipo de evaluación para fraude alimentario. Debemos establecer un equipo que desarrolle e implemente este plan de mitigación. Podemos incluir a técnicos en alimentos, técnicos de productos en general, obviamente, a técnicos del proceso, de envases, técnicos de laboratorio y de calidad, que deben tener formación en técnica de evaluación de vulnerabilidad, me dice la norma, ¿no? Esto no es sencillo, si no se debe llegar a seguir esos pasos que hemos descrito. Las funciones y responsabilidades de este equipo de evaluación de fraude deben estar estrictamente definidas y el equipo debe contar con apoyo de la alta dirección. Nos menciona la norma, ¿no? La punto 2, 4.2.1, por ejemplo, la recopilación de datos y análisis. Se debe realizar recopilación de datos, hacer el análisis correspondiente para evaluar posibles riesgos de fraude de producto. En base al análisis de estos datos, el equipo de evaluación de fraude alimentario de producto va a ser capaz de llevar a cabo el proceso de evaluación de vulnerabilidad. ¿Por qué?
porque esto es necesario para llegar a cumplir parámetros del producto, ¿no? Las fuentes de información y los datos que se relacionan con los factores de riesgo. Acá, en cuanto al ámbito general, podemos recurrir a blogs específicos, medios de comunicación, asociaciones accidentales, centros de investigación, sedes industriales, para saber más de la temática. En el ámbito específico existe, por ejemplo, la EUDASF, que es un sistema de alerta rápida, ¿no? Cualquier producto que esté en mal estado se reporta inmediatamente a ese sistema, el cual va a llegar a comunicar a todos los miembros de la adulteración o mal estado de algún producto. También EFSA, por ejemplo, la European Food Standard, la Agencia Europea de Estándares de Inocuidad, tiene una plataforma para poder visualizar dicha normativa. Se tiene también autoridades nacionales competentes que actúan de oficio, obviamente. Se tiene a proveedores de servicios comerciales. Se pueden recurrir a bases de datos o información de laboratorio. Tenemos ahí la realización de un proceso de fraude alimentario, ¿no? Donde la norma me dice realizará la evaluación de vulnerabilidad frente al fraude de producto en cada materia prima, ingrediente, envase, alimento y proceso subcontratado. Se tiene en cuenta tienen en cuenta la cadena de suministro bajo la responsabilidad de que el proveedor llegue a entregar hasta el cliente. Aquí está la matriz, por ejemplo, para poder evaluar fraude, ¿no? Y bajo esta matriz nosotros vamos a ver en qué región nos encontramos. Región baja, media o alta, ¿no? Y de acuerdo a eso también plantear mis medidas de control. Esta probabilidad de detección o probabilidad de ocurrencia puede ser bastante posible, improbable o muy probable. Contiene evaluar cada tipo de escenario bajo ese sistema de detección de riesgos. Observemos aspectos concernientes a la cadena de suministros, ¿no? Hoy en día, gracias a la globalización, se tienen varios ingredientes de distintos países en un alimento en común. Por ejemplo, para la base de pizza se tiene harina blanca, que puede ser proveniente de cualquier parte del mundo, ¿no? De Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania. Se tiene aceite de igual forma, y está de Estados Unidos, España e Italia. Se tiene también cultivos, por ejemplo, provenientes de Francia o Alemania. Se tiene dextrosa proveniente de Estados Unidos, China, Brasil, India o Pakistán. Se tiene para la masa base también sal proveniente de Francia o Alemania. Se tiene soya o lecitina de soya proveniente de Brasil, China o Estados Unidos. Solo eso para la pizza base, ¿no? Observemos para el producto de cerdo, en este caso, que se puede colocar. Tenemos al puerco, en este caso, al cerdo, que puede provenir de Europa, China o Tailandia. De igual forma la grasa, ¿no? Brasil, Europa o Polonia en este caso. Sal, que puede provenir de Francia o Alemania. También dextrosa de Estados Unidos o Alemania.
especias de distintos países, ¿no? La India, Pakistán, Sri Lanka. Tenemos también otros insumos, ¿no? Ascorbato de sodio de China o Taiwán o nitrato de sodio de Chile y Perú. Todo eso podría estar presente de distintos orígenes en el mismo alimento. O para la salsa de tomate, ¿no? Proveniente de Grecia, Turquía, Italia, España o Argentina. Azúcar proveniente de China o Alemania o Francia. Pepperonis de Vietnam, Indonesia, India, Brasil o China. Orégano de Grecia o Turquía. Basil de Egipto o Turquía, la salsa de Albania o Turquía. Y así, ¿no? Cada uno de los ingredientes puede verse comprometido para elaborar un producto alimentario. Es por eso que hay que llegar a evaluar de forma integral cada procedencia de insumo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la plantilla del plan de mitigación de fraude alimentario, donde yo voy a citar a todas mis materias primas, ingredientes, envases. Hay la parte también de alimentos, de almacén, por ejemplo, que debería estar presente acá. El proveedor que lo debo clasificar yo, ¿no? De dónde proviene, qué marca es. La clasificación del riesgo del producto, que puede ser alta, baja, media. La clasificación de riesgo global. La clasificación de la medida de control. La adhesión del equipo y medidas de control. Esta es la planilla del plan de mitigación de fraude alimentario. 4.5 también nos pide control del plan de mitigación del fraude de producto, ¿no? Debo establecer medidas de control basada en decisiones tomadas de forma multilateral, en este caso emitidas por el equipo de evaluación. Pueden ser numerosas en función de las evidencias de visada. Puede ser uno o más fraude, por ejemplo, uno o más motivos, donde la interrupción o reducción del uso de una materia prima, ingrediente, envase o alimento puede verse comprometida, o interrupción del uso del proveedor, o reducción de la cantidad de una materia prima, ingrediente, envase o alimento, o modificación de las materias de control actuales o de las medidas de control actuales, ¿no? Por ejemplo, aumentar vigilancia analítica, algunas metodologías adicionales de análisis del uso de laboratorios y métodos acreditados, los cuales den mayor inspección de la admisión de un producto o no respecto a fraude alimentario. El por qué un plan de mitigación de fraude de productos solo va a seguir siendo efectivo si se identifican los cambios en los factores de riesgo. Y si se elimina el riesgo, ¿no? Es lo mejor eliminar el riesgo, pero hay que llegar a analizar cómo. Tenemos la norma IUM, ahí está. La normativa IUM también hace alusión al tema de fraude alimentario en su requisito 4.1, ¿no? Se debe realizar evaluaciones de vulnerabilidad de fraude alimentario, nos dice, contempladas por cada ingrediente. Ojo, ¿no? Esto nos enseña que debo revisar mi materia prima a detalle. Cada una, ¿no? Si es que entran 20 ingredientes para el producto, debo revisar los 20. Y de igual forma con los empaques, ¿no? No solo se dedica a insumos, también empaques. Por ejemplo, la 4.1.1 debe existir o haber un programa de fraude alimentario establecido. No conformidad, ¿no? La punto 2 especifica
Se realizan evaluaciones de vulnerabilidad a fraude alimentario en cada materia prima crudo, ¿no? Y en material de empaque en contacto con alimento. La punto 3 especifica que se utiliza una matriz de evaluación de riesgos de fraude alimentario o formato similar para mostrar la gravedad o probabilidad de riesgo, el nivel de riesgo asignado por cada materia prima. La punto 4 se utilizan los niveles de riesgo para priorizar respuestas y recursos a mitigar. Por ejemplo, mejor muestreo, más cantidad de muestras. Posteriormente tenemos la punto 5 donde especifican, ¿no? Se documentan las acciones correctivas por si acaso y las respuestas sí o no, ¿no? La 4.4 establece que se deben mantener los programas de fraude alimentario y defensa alimentaria utilizados. Un programa de auditoría interna va a llegar a examinar estos puntos que se están mencionando y va a poder consultar, ¿no? ¿Quién es la persona responsable de realizar la revisión interna? De igual forma, la punto 2, ser llevados a cabo por lo menos de forma anual una vez, ¿no? Y a la vez revisado por la parte de gerencia. La punto 3, el desarrollo de acciones correctivas para abordar las áreas de mejora. Entonces, ya se tienen previstos, ¿no?, el qué hacer para fraude. Tenemos normativa de la BRC de igual forma, que hace alusión al tema de fraude alimentario. La 2.7.1 dice, por ejemplo, se debe evaluar los siguientes peligros, ¿no? Fraude, por ejemplo, sustitución o adulteración deliberada. O en cuanto a auditorías, ¿no? Ahí están las internas, la 4.1, la 3.1.1, la 3.4, ¿no? Donde establece que debemos tener planes de defensa alimentaria y prevención de fraude alimentario. Entonces los estándares ya nos piden esto, ¿no? Verse packaging lo propio, ¿no? En la 2.2.6 establece prevenir posibles riesgos de fraude en materias primas. O la 3.5.2 establece implementar planes de protección de producto y prevención de fraude alimentario, donde hay que evaluar estas temáticas, recuerden, ¿no? Materia prima, ingrediente, insumo, envase, embalaje y procesos subcontratados, puesto que están fuera de mi alcance, pero podrían estar ocurriendo en la empresa que me va a realizar la subcontratación. Entonces debo hacer un análisis integral de nuestro producto. Y con todo eso vamos a plantear el plan de defensa alimentaria, que te lo solicita también norma obligatoria de la FDA en Estados Unidos, ¿no? Sin ese plan no se puede llegar a comercializar. Para el tema de seguridad alimentaria, todo comenzó con el 21S, ¿no? El 21, el 11 de septiembre. A partir de este suceso, todo llegó a cambiar respecto al tema de seguridad a nivel internacional. Por eso se tuvo algunos ataques adicionales con Anthrax, por ejemplo, en envíos a Estados Unidos. Y por tal motivo, 22 personas infectadas, 5 fallecieron y se concluyó con la culpabilidad de Bruce Edwards Evans, un microbiólogo que trabajó en Ford el 2008 y realizó este tipo de acto con ataque con carbúnculo, ¿no?
Otros incidentes en el 84, por ejemplo, miembros de una secta de Oregón contaminaron con salmonela a 751 pacientes, 45 hospitalizados y no hubo muertos. En el 96, de igual forma, ¿no? Las donas y panqués en una charola fueron contaminados con Shigella disentería, ¿no? La causa, un empleado descontento. Resultado, dos empleados sufrieron severa infección. 4 fueron hospitalizados y ni un muerto. El 2003, en un supermercado, 200 libras de carne desmolida contaminadas con un insecticida, ¿no? La causa, un empleado descontento. ¿Cuál ha sido el daño? 92 personas que se han reportado enfermas luego de consumir esa carne. En el 86, amenaza de uvas chilenas contaminadas con cianuro. La intención, aprovechamiento económico y político de un grupo terrorista. Provocó 200 millones de ingresos perdidos, ¿no? Uvas chilenas contaminadas. Entonces, bajo ese lineamiento, ya la FDA ha llegado a plantear, a partir del 9 de septiembre, el mundo cambió, ¿no? Ya al 2002 se imprimió lo que es la ley del bioterrorismo. En el 2011 la FISMA, por ejemplo. En el 2013 la ley de defensa alimentaria hasta el 2016. Obedeciendo obviamente al Código de Resolución Federal de Estados Unidos, ¿no? Con estrategias de mitigación para proteger los alimentos contra adulteración intencional. Eso es un delito, ¿no? Se plantea defensa alimentaria y define contaminante. Defensa son todos los esfuerzos de proteger los alimentos a actos de adulteración para realizar daño a la salud pública. Y contaminante, ¿no? Cualquier agente biológico, físico o químico de biológico puede agregarse a alimentos para provocar enfermedades, lesiones o muerte. Esta Food Defense, por ejemplo, defensa alimentaria, es el proceso de o para garantizar la seguridad de los alimentos, de las bebidas contra las formas de ataques malintencionados, intencionalmente, ¿no? Incluido el ataque motivado ideológicamente que conduce a la contaminación o a un producto inseguro. Food Defense, defensa alimentaria, procedimientos adoptados para garantizar seguridad de materia prima y producto frente a robos o sabotajes. Esta BRC de igual forma hace alusión a defensa alimentaria, ¿no? En el 4.2. Y FS de igual forma, ¿no? Hace alusión a Food Defense, así se le llama ahí, donde la protección de los alimentos de la contaminación intencional o adulteración se debe ejecutar a través de agente biológico, químico, físico o radiactivo para causar daño. Punto 6 de la IFS, ¿no? También hace alusión a defensa alimentaria. Y evalúa la defensa, ¿no? Se deben definir claramente las responsabilidades. También IFS nos dice, deberá hacerse o haberse realizado y documentado un análisis de peligros y evaluación de riesgos. También tenemos más definiciones de la IFS versión 6 en las que se estructura el plan, ¿no? Para defensa alimentaria. Según la definición de esta asociación, también SQF ha llegado a mencionar que defensa alimentaria son los esfuerzos para evitar contaminación intencional a alimentos. Contaminación que puede ser física, química o biológica.
Ahí está SQF con su cláusula definida, ¿no? Para defensa alimentaria y fraude alimentario. Es obligatorio, me dice SQF, ¿no? Para, para observar este tema, ahí está la 2.7.1, ¿no? Deberán documentarse, implementarse y mantenerse métodos, responsabilidades y criterios para evitar adulteración de alimentos. De naturaleza terrorista. Es lo que nos mencionan algunas de las normas, ¿no? FSSC 22000, lo propio, ¿no? El proceso que garantiza la seguridad de alimentos y bebidas frente al ataque malicioso e intencionado. Y evalúa vulnerabilidades, ¿no? O sea, tipos de amenazas, el TACCP. Amenazas que pueden ser por contaminación maliciosa, espionaje y ataque cibernético. Y tipos de ataques, ¿no? Puede ser oportunista, un ataque extremista, un individuo irracional, un individuo descontento o ciberdelincuentes. ¿Quién podría alterar un producto alimenticio? Si nos hacemos la consulta es todos, ¿no? Desde el empleado de sentido en la parte interna de la empresa, una cuadrilla de limpieza o personal de limpieza, el contratista o contratistas o empleados temporales, ¿no? Por eso es que se prefiere siempre tenerlos bajo contrato en las organizaciones, puesto que cuando son temporales los últimos días ya pueden llegar a comportarse de forma indebida. En cambio, las externas, grupos organizados o terroristas, ¿no? Choferes de camiones de igual forma pueden realizar la adulteración, contratistas, proveedores sospechosos o visitantes. El objetivo de todos ellos va a ser causar daño, ¿no? Mortalidad, si es posible, pánico, desconfianza y dañar la imagen de la empresa. El atacante para eso debe tener acceso al producto por un tiempo suficiente, por ejemplo, hasta realizar ese tipo de daño. Obtener o introducir suficiente cantidad de contaminante, ¿no? Se debe someter, eh, de cometer el delito sin ser descubierto. Obviamente va a ser un caso para él bueno, ¿no? Y tener la actitud y deseo de querer contaminar el alimento. Esas son las causas generalmente. Y pasamos a tipos de agentes que pueden estar presentes, desde los biológicos, por ejemplo, bacterias, toxinas, virus, parásitos, los químicos, productos de limpieza, de laboratorio, herbicidas, plaguicidas, agentes físicos también incluyen fragmentos de vidrio, virutas de sal, de metal, diré, astillas de madera y cualquier otro tipo de material físico o agentes radiológicos, ¿no? Pueden también estar en forma líquida o sólida y son amenaza poco común los agentes radiológicos, pero puede llegar a ocurrir alguna vez dicho suceso o evento, ¿no? Los factores para los agresores, la adulteración del producto va a ser causada por una motivación, por conocimiento del producto, material y capacidad y habilidad y va a tener acceso suficiente del contaminante. Tipos de agresores, no pueden ser personal molesto, criminales, manifestantes, activistas, subversivos, terroristas o tácticas de los agresores, nexos internos en planta pueden llegar a tener, ataques externos, entradas forzosas o entradas encubiertas, ¿no? Actitudes de los empleados, generalmente los más apáticos, ¿no? O los que tienen muy pocos recursos o por falta de conocimiento o si no está comprometido con la organización. Puede llegar a afectar grandes lotes, ¿no? Eso puede llegar a afectar
a un número elevado de consumidores. O puede hacerlos mediante una mezcla uniforme, ¿no? Contaminar todas las proporciones del lote. O para corta vida de aquel, ¿no? Tiempo mínimo para identificar el problema que intervenir. O productos envasados sin sello de seguridad, ¿no? O garantía de inviolabilidad. Ahí está. Podemos prevenir un ataque si es posible, responder de forma rápida y eficientemente y recuperar rápidamente la confianza del cliente. Para crear un programa de defensa de alimentos, debemos hacer un diagnóstico con base a una lista de verificación que se tiene. Hay que evaluar las amenazas y vulnerabilidades, el TAG y el BACCP, el BACCP. También establecer medidas de prevención y evaluación de forma periódica. Y con eso hemos llegado a contemplar de forma adecuada nuestro plan de defensa alimentaria. Y esto ya de forma complementaria, ¿no? Debemos llegar a contener en nuestro plan todo esto, control de etiquetas, control de productos químicos, basura, control de visitas. Ahí están, todo con credencial y mejor si es que tomamos nota de sus documentos legales, ¿no? La política de asignación de uniforme de igual forma, todos con el logo correspondiente de la empresa, ¿no? El programa de investigación de colaboradores de igual forma, ¿no? Una revisión de mochilas, investigación de sus perfiles, por ejemplo, y también para la parte de áreas de acceso. Algunas deben ser restringidas solo para personal autorizado, ¿no? No debería poder ingresar cualquier persona a esa área. De la parte de control de etiquetas, lo propio, ¿no? Pueden hacerse mal uso de estas etiquetas. Del control de los residuos de igual forma, ¿no? Se deben llegar a controlar y disponer bajo contrato legal a recolectores autorizados de nuestro lugar, ¿no? Para poder ejecutar eso. El control de acceso al personal de igual forma, mediante buena iluminación, vigilancia, si bien no se permiten cámaras u otro tipo alternativo, con condiciones aseguradas y seguras frente a energía y gas y condiciones adecuadas y seguras de techos, puertas y ventanas. Ahí está todo seguro, ¿no? Seguro, limpio, despejado, tanto ductos de tuberías sin daños y mecanismos de inspección para la puerta, lo propio, ¿no? Control de puertas, personal destinado a vigilar la puerta de ingreso a planta incluso, y seguridad del edificio, ¿no? Ahí está algunas medidas para poder evitar el tema de posibles atentados. Podemos contar con mecanismos de vigilancia como estos, registros de entrada y salida, ojo, identificación de productos, áreas de carga y descarga y alumbrado. Y cisternas, ¿no? Adecuados, pueden observar ahí, con accesos restringidos solo para personal de mantenimiento autorizado. De igual forma, control de llaves y mecanismos de control de accesos adecuados, incluso con tarjeta o huella, ¿no? Laboratorios de igual forma, ¿no? Áreas restringidas, puesto que se manejan productos químicos o almacenes, ¿no? Que debería llegar a controlar ese aspecto. De igual forma, accesos restringido, inventario de químicos hay que realizarlos frecuentemente. Puede que alguien lo tome y algo pase. Procedimientos para disposición de residuos y químicos aprobados. ¿Qué controles tú pondrías en las áreas de producción y preparación de alimentos? Es la consulta que debemos realizar, ¿no? Sistemas de seguridad que garanticen la información, control de personas y trituración de documentos.
Se debe evaluar este plan de defensa alimentaria, verificar las medidas de control y realizar algunos simulacros. Hemos llegado a concluir, se va a facilitar el link en breves instantes y pasamos a ver.